¿Cuál era la necesidad de Cosecha Roja? ¿Cómo surgió? Cosecha Roja fue primero un espacio virtual para una red de periodistas de policiales o judiciales de toda América Latina. Fue un lugar de contención e de intercambio. Y creció y se fue transformando en lo que pueden ver hoy en la página, que es un sitio de información, de historias de violencia en América Latina, con énfasis en la Argentina, porque la verdad es que últimamente estamos cada vez más bonaerenses y porteños. ¿Y en tu carrera qué lugar ocupa o ha ocupado el periodismo policial? Bueno, yo empecé haciendo periodismo policial. Yo entré muy joven a un diario, bueno, a Página 12 de La Plata y después al diario Hoy de La Plata, y ahí fui derecho a la sección policiales. Me tocó un caso, el del pintor Ijaki. Era un pintor que era un bohemio, restaurador de arte, que por las noches tenía un ritual, se fumaba un cigarrillo de marihuana en su auto y después se iba de cabarets. Y un día apareció con 5 puñaladas tirado en un camino rural yendo para Ensenada. Y la hipótesis de la policía era que se había suicidado. Entonces, para un joven cronista, mejor que un caso misterioso y absurdo como ese no había. Yo me dediqué a reconstruir la vida de ese personaje. Fue el primer caso en el que yo me recuerdo obsesionado, y además yo estaba leyendo policiales. Yo leía en ese momento, bueno, a Hammett, a Chandler, a Chase, a McCoy, bueno, al propio Walsh, creo de haberlo leído en esa época. Entonces estaba obsesionado con la idea de reconstruir paso a paso la vida de la víctima. Entonces yo logré saber todo lo que había hecho antes de morir y construirme una hipótesis propia, que era completamente distinta. Y como mi gran recuerdo es que salió tanto lo que publiqué todos los días, tapa y demás, que vino a entrevistarme Enrique Sdrech para su programa de TN. Tenía un programa de policial. Esto es en el año 1995 o 4. ¿Qué edad tenías vos? 23, 24. ¿Y Sdrech qué te preguntaba? Sdrech, y fuimos al lugar del crimen, donde apareció el cuerpo, y caminaba junto a mí y me decía: Cristian, acá apareció el cuerpo del pintor Ijaki, ¿cómo estaba? Y yo le contaba, ¿no? Qué bueno. Y Cristian, ¿qué pasó para que las noticias policiales ocupen un lugar tan destacado en la agenda? ¿Es un tema de morbo y rating, un tema de intereses empresariales y políticos? De alguna manera siempre ocuparon un lugar destacado en la mente de los lectores, ¿no? O sea, es una tradición del periodismo amarillo norteamericano de la década del 20 en adelante. Si bien tuvo un lugar periférico, marginal, en el sentido de que no iba a la tapa, siempre fueron noticias importantes. La muerte, la sangre, la traición, la venganza son temas universales y eso va a ser siempre así. Pero lo que trajo la modernidad o la posmodernidad fue la utilización del discurso que surge de la historia policial para la construcción social del miedo. Ese aparato ideológico, político, se puso en ejercicio en toda América Latina en la década del 80, pero se concretó sobre todo con el neoliberalismo en la década del 90. Y sigue hasta hoy, es un aparato muy funcional, muy de corto alcance en términos, digamos, intelectuales. No tenés que ser muy inteligente para tener miedo. Te alcanza con que sea verosímil el horror que te amenaza. ¿Y cuál es la receta para combatir eso, la que ponen en práctica en Cosecha Roja? Bueno, nosotros trabajamos más allá de la idea del contexto. Durante muchos años las organizaciones internacionales que se ocupaban del flagelo del periodismo policial creían que lo importante era que uno, cuando señalara a un delincuente, dijera que había sido pobre, violentado, abusado, que algo de su vulnerabilidad explicaba el crimen o lo hacía menos monstruoso. Nosotros no trabajamos con esa idea, trabajamos con unas ideas que vienen más de la literatura, en el sentido de que construimos tramas sociales y culturales más que contexto con datos estadísticos sobre la vulnerabilidad del delincuente. Tampoco tenemos una posición, digamos, en la que nos parezca que la vulnerabilidad del delincuente justifica el delito, ¿no? Entonces el acercamiento siempre es más complejo. Buscamos lo extraordinario de las historias, que es lo que busca la literatura siempre, la singularidad del crimen, la originalidad del proceder criminal y a veces el impacto social que tiene. Ok. Y lo último que te quiero preguntar es qué lugar van a tener las crónicas policiales en Anfibia.
Bueno, por ahora tenemos una frontera bastante clara, hasta física, dentro de la pequeña redacción de San Telmo en la que trabajamos, entre Cosecha Roja y Anfibia. De alguna manera yo promociono una especie de sorda guerra entre los editores de uno y otro medio, y no está claro el lugar que va a tener lo policial en Anfibia, a pesar de que una de las primeras historias es una historia de la Salada, contada por Sebastián Acher, en la que no hay mucha sangre, más bien hay muchísima migración, economía transnacional, translocalidad migratoria, hay otras cosas. Yo creo que en Anfibia el crimen se tiene que ganar su lugar, y en algún momento vamos a empezar a hacerlo, pero si tomase una decisión a priori estaría mezclando el ganado, y nada peor que eso.